En un pequeño barrio de España, donde las calles huelen a pan recién horneado y los vecinos todavía se saludan por su nombre, vivía una mujer llamada Antonia. 42 años. Manos callosas. Ojos que alguna vez brillaron con una esperanza que, con el paso del tiempo, había ido apagándose lentamente, como una vela olvidada en una habitación sin ventanas. Antonia no era una mujer que se quejara fácilmente. Había aprendido desde pequeña que la vida no regala nada, que cada cosa buena cuesta esfuerzo y que llorar no paga las facturas. Su madre se lo decía siempre: Antonia, las mujeres fuertes no se doblan pero no se rompen. Y ella se había aferrado a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio del océano. Pero hay momentos en la vida en los que hasta la persona más fuerte siente que el peso del mundo es demasiado para unos solos hombros. Ese momento había llegado para Antonia. Las deudas. Esa palabra que parece pequeña cuando la escuchas por primera vez, pero que se va haciendo más grande cada día, como una sombra que crece con el sol. Primero fue el préstamo que pidieron cuando nació su hijo mayor. Luego la reparación del tejado que se filtró 3 inviernos seguidos. Después el coche que necesitaba Macario para llegar al trabajo. Y sin darse cuenta, sin que ninguno de los dos lo viera venir, las deudas se habían convertido en una montaña que aplastaba cada amanecer antes de que pudiera empezar. Macario. Su marido. 45 años, espalda ancha, palabras escasas. Un hombre que salía de casa cuando el sol aún no había despertado y volvía cuando los niños ya estaban dormidos. Un hombre que no sabía decir te quiero con facilidad, pero que nunca faltó un solo día al trabajo, ni cuando tenía fiebre, ni cuando le dolían tanto las rodillas que apenas podía caminar. Esa era su forma de amar. Con el cuerpo. Con el sacrificio silencioso. Pero el amor silencioso, cuando no va acompañado de conversación, cuando no hay espacio para hablar de los miedos, se convierte en distancia. Y la distancia, cuando hay deudas de por medio, se convierte en guerra. Las peleas empezaron de a poco. Primero eran discusiones cortas, casi razonables. Macario, no podemos gastar en eso ahora. Antonia, necesito algo para comer en el trabajo, no puedo trabajar con el estómago vacío. Palabras normales. Palabras que cualquier pareja dice. Pero con el tiempo, esas palabras fueron cargando veneno. Fueron acumulando todo lo que no se decía, todo el miedo que ninguno quería nombrar, toda la vergüenza de no llegar a fin de mes. Y llegó una noche. Una noche que Antonia no olvidaría nunca. Había sido un día especialmente duro. El banco había llamado por la mañana. El tono de la voz de la persona al otro lado del teléfono era frío, mecánico, sin ningún rastro de humanidad. Le informaron que si no pagaban al menos una parte de la deuda antes de que terminara el mes, empezarían los procedimientos. Antonia no entendió bien todas las palabras, pero entendió lo que importaba: el tiempo se acababa. Cuando Macario llegó a casa esa noche, Antonia intentó contarle con calma. Intentó. Pero la calma es difícil de mantener cuando por dentro estás temblando. Y Macario, cansado después de 10 horas cargando materiales en una obra, no tenía paciencia. No porque fuera mala persona, sino porque también estaba roto, también estaba asustado, y los hombres como él no saben qué hacer con el miedo más que convertirlo en ira. Las voces subieron. Las palabras se hicieron más afiladas. Y llegó un momento en que Antonia dijo algo que no debería haber dicho, y Macario respondió algo que tampoco debería haber respondido. Y los dos se quedaron en silencio, en lados opuestos del salón, como dos extraños que comparten techo pero ya no comparten alma. Esa noche, cuando Macario se quedó dormido en el sillón y los niños estaban en sus cuartos, Antonia se sentó en la cocina. La luz amarilla del techo iluminaba su cara. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, y miraba sin ver, pensando en algo que nunca antes había pensado con tanta claridad: ¿y si esto no tiene solución? ¿Y si da igual lo mucho que trabajemos, lo mucho que nos esforcemos, siempre vamos a estar aquí, atrapados, ahogados, sin salida?
Por primera vez en muchos años, Antonia lloró de verdad. Sin disimulo. Sin intentar ser fuerte. Lloró con ese llanto profundo que sale del alma, que duele en el pecho, que te deja agotada pero también, de alguna manera extraña, un poco más liviana. Y mientras lloraba, sus manos, esas manos que nunca sabían estar quietas, empezaron a moverse solas. Alcanzó unos retazos de tela que tenía en una caja desde hacía meses. Empezó a entrelazarlos. A tejer. Sin pensar. Solo dejando que los dedos hicieran lo que sabían hacer. Esa noche tejió hasta las 3 de la madrugada. Y cuando por fin se fue a dormir, no había resuelto ningún problema. Las deudas seguían ahí. El silencio entre ella y Macario seguía ahí. El miedo seguía ahí. Pero algo muy pequeño, había cambiado dentro de ella. Una semilla que todavía no tenía nombre. Lo que Antonia no sabía era que esa semilla, con el tiempo, lo cambiaría todo. Los días que siguieron fueron grises. No de esa grisura dramática de las películas, sino de esa grisura cotidiana que es mucho más difícil de soportar. La grisura del despertarse y saber que hoy va a ser igual que ayer. La grisura de sonreír delante de los niños para que no noten que algo está mal, cuando en realidad todo está mal. La grisura de vivir en la misma casa que alguien a quien amas pero con quien ya no sabes cómo hablar. Macario y Antonia habían llegado a ese punto peligroso en el que dos personas dejan de pelearse no porque hayan hecho las paces, sino porque ya están demasiado cansadas hasta para discutir. Se hablaban lo necesario. La cena está lista. Mañana llega el recibo de la luz. El niño tiene que ir al médico el jueves. Palabras funcionales. Palabras de supervivencia. Pero no había cariño en ellas. No había conexión. Y eso, en cierta manera, dolía más que las peleas. Antonia seguía tejiendo. Cada noche, después de que todos se dormían, sacaba sus telas y sus agujas y se sentaba en la cocina. Empezó haciendo pequeñas alfombras. Luego esterillas. Luego unos tapetes decorativos que quedaban sorprendentemente bonitos. No lo hacía pensando en venderlos. Lo hacía porque era lo único que le daba paz. Lo único que sentía completamente suyo en medio de una vida que parecía estar fuera de su control. Fue su vecina Carmen quien un día, al ver uno de los tapetes colgado junto a la ventana, le dijo: «Antonia, eso es precioso». «¿Lo has hecho tú? ¿Cuánto cuesta?». Antonia se quedó sin palabras. Nunca se le había ocurrido ponerle precio a algo que hacía para sobrevivir emocionalmente. Pero la pregunta se quedó en su cabeza, dando vueltas, durante días. Empezó a vender algunas piezas. Poco. Muy poco al principio. Pero algo. Y ese algo, por pequeño que fuera, le devolvió una sensación que llevaba mucho tiempo sin sentir, la sensación de que ella también podía contribuir, de que sus manos también valían. De que no era solo una carga más en una situación ya de por sí cargada. Pero el dinero de los tapetes no era suficiente para cambiar el rumbo de nada. Las deudas seguían creciendo. Los intereses se acumulaban como nieve sobre un tejado viejo, silenciosamente, hasta que el peso se vuelve insoportable. Y Antonia sabía que estaban corriendo hacia un precipicio, aunque no supiera exactamente cuándo llegarían al borde. Fue en esos días cuando conoció de verdad a doña Josefa. Doña Josefa vivía 3 portales más arriba. 68 años. Pelo blanco recogido siempre en un moño que parecía haber estado en su cabeza desde siempre. Caminaba despacio, con esa calma que solo da haber vivido mucho y haber sobrevivido todo. Los niños del barrio la llamaban la abuela de todos porque tenía esa cualidad rara de hacer que cualquiera que se sentara a su lado se sintiera comprendido sin haber dicho todavía nada. Antonia la había visto muchas veces. La había saludado con una sonrisa cortés, como se hace con los vecinos. Pero nunca habían tenido una conversación de verdad.
Hasta esa tarde de martes, cuando Antonia estaba en el banco de la plaza, intentando contener las lágrimas después de haber colgado el teléfono con el banco, y doña Josefa se sentó a su lado sin pedirle permiso, como si supiera exactamente que ese momento era necesario. No dijo nada durante un rato. Solo estuvo ahí. Y eso, ese silencio acompañado, fue suficiente para que Antonia, sin saber muy bien por qué, empezara a hablar. Le contó todo. Las deudas. Las peleas con Macario. El miedo. La sensación de que no importaba lo que hicieran, nunca iba a ser suficiente. Las noches tejiendo sola en la cocina. La llamada del banco. Todo. Con una honestidad que no había tenido ni con su propia hermana. Doña Josefa escuchó sin interrumpir. Sin poner cara de lástima. Sin decir pobrecita ni qué horror. Solo escuchó. Y cuando Antonia terminó, exhausta de tanto decir en voz alta lo que había estado guardando por dentro durante meses, la mujer mayor se quedó en silencio unos segundos más. Como si estuviera eligiendo muy cuidadosamente sus palabras. Y entonces dijo algo que Antonia, en ese momento, encontró casi insultantemente simple. Escríbelo todo. Antonia parpadeó. ¿Perdón? Escríbelo todo, repitió doña Josefa, con la misma calma de siempre. Cada euro que entra. Cada euro que sale. Todo. Sin mentirte. Sin omitir nada. Sin mirar para otro lado. Escríbelo. Antonia pensó que estaba bromeando. O que quizás la edad había simplificado demasiado su manera de ver las cosas. ¿Escribirlo? ¿Eso era todo el consejo? ¿Eso iba a solucionar las deudas, las peleas, el miedo, los años de no llegar a fin de mes? Pero doña Josefa, como si pudiera leerle el pensamiento, añadió algo más. Y eso sí que llegó más hondo. Antonia, el problema no es solo el dinero. El problema es que lleváis años mirando para otro lado. Los dos. Porque la verdad da miedo. Pero lo que no se mira no desaparece. Solo crece en la oscuridad. Y cuando algo crece en la oscuridad, siempre se hace más grande y más feo de lo que realmente es. La única manera de hacerle frente es encender la luz. Antonia volvió a casa con esas palabras girando en su cabeza. Esa noche, en lugar de tejer, sacó un cuaderno viejo que usaba para apuntes de recetas. Arrancó las páginas de cocina. Y empezó a escribir. Primero los ingresos. El sueldo de Macario. Lo poco que ella ganaba con los tapetes. Algún dinero extra ocasional. Lo escribió todo. Luego los gastos. Y aquí fue donde empezó a sentir algo extraño. Primero los grandes, el alquiler, la luz, el agua, la comida. Pero luego, los pequeños. Y los pequeños fueron apareciendo uno tras otro, como hormigas saliendo de un agujero que no sabías que existía. El café que Macario compraba cada mañana en el bar de camino al trabajo. Las llamadas al móvil que se habían disparado sin que nadie se hubiera dado cuenta. Las suscripciones a servicios que habían contratado hacía años y habían olvidado cancelar. Las compras pequeñas, casi invisibles, que parecían no costar nada pero que sumadas al mes eran una cantidad que dejó a Antonia con la boca abierta. Estuvo escribiendo hasta muy tarde. Y cuando terminó, miró la hoja. Y por primera vez, vio su vida económica con claridad. No con la claridad de tener las respuestas, sino con la claridad de saber exactamente cuál era el problema. Y esa claridad, aunque dolía, también era extrañamente liberadora. Al día siguiente, por primera vez en muchas semanas, Antonia esperó a que Macario llegara a casa y antes de que pudiera sentarse le dijo, necesito que hablemos. Esta noche. De verdad. Macario la miró. Vio algo diferente en sus ojos. No la desesperación de otras veces. Algo más firme. Más sereno. Y asintió.
Esa noche, sentados en la cocina con el cuaderno abierto entre los dos, empezó algo nuevo. Hubo un momento de silencio cuando Antonia puso el cuaderno sobre la mesa. Un silencio pesado, de esos que tienen textura, que se pueden casi tocar con las manos. Macario miró las páginas llenas de números y letras, y algo en su cara cambió. No fue un cambio dramático. No fue un momento de película en el que el personaje de repente lo entiende todo y se le llenan los ojos de lágrimas. Fue algo más sutil. Más real. Fue la cara de un hombre que por primera vez está viendo escrito en papel algo que siempre había sabido pero nunca había querido mirar directamente. Antonia no le acusó. Eso fue lo más importante. Había ensayado mentalmente esa conversación muchas veces durante el día, y en todas las versiones anteriores había una Antonia más dura, más herida, que usaba los números como armas. Pero algo había cambiado desde la noche anterior. Escribirlo había cambiado. Ver la realidad con claridad, sin adornos ni dramatismos, le había quitado parte de la rabia y le había dejado solo la verdad. Y la verdad, cuando no va cargada de ira, es mucho más fácil de recibir. Mira, le dijo simplemente. Esto es lo que entra. Esto es lo que sale. Y esta es la diferencia. Macario estudió las páginas despacio. Pasó el dedo por algunas líneas. Se detuvo en algunos gastos. Frunció el ceño. Y entonces dijo algo que Antonia no esperaba: el café de la mañana. Todos los días. No me había dado cuenta de cuánto sumaba al mes. Era una cantidad pequeña en sí misma. Pero multiplicada por 30 días, por 12 meses, de repente se convertía en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Hay más, dijo Antonia con suavidad. Y fue señalando, uno por uno, los gastos que habían descubierto. No como reproches. Como hallazgos. Como dos personas que encuentran juntas las piezas de un rompecabezas que llevaban años sin poder terminar. Macario escuchó. Y eso, ese simple acto de escuchar sin ponerse a la defensiva, fue quizás el momento más importante de toda esa noche. Porque Macario era un hombre que cuando se sentía atacado cerraba todas las puertas de golpe. Era su mecanismo de defensa, construido durante años de una infancia en la que mostrar vulnerabilidad era peligroso. Pero esa noche, algo en la manera en que Antonia hablaba, sin acusar, sin gritar, con ese cansancio honesto de quien ya no tiene energía para la guerra, hizo que Macario se quedara con las puertas abiertas. Hablaron durante casi 3 horas. Fue la conversación más larga y más honesta que habían tenido en años. Quizás en toda su vida juntos. Hablaron de los miedos que nunca habían nombrado. Macario admitió que a veces compraba cosas pequeñas, cosas completamente innecesarias, cuando se sentía especialmente frustrado, como si gastar algo, aunque fuera poco, le diera la ilusión momentánea de que tenía control sobre su vida. Antonia admitió que había momentos en que evitaba abrir ciertas cartas del banco porque prefería no saber, porque saber con exactitud lo mal que estaban las cosas le parecía peor que vivir en la incertidumbre. Los dos, cada uno a su manera, habían estado huyendo de la misma realidad. Y esa noche decidieron dejar de huir. Hicieron una lista. Primero, los gastos que podían eliminar de inmediato, sin que cambiara significativamente su calidad de vida. El café de la mañana de Macario, que empezaría a llevarse en un termo desde casa. 3 suscripciones digitales que ninguno de los dos recordaba haber contratado y que nadie usaba. Las compras impulsivas de pequeñas cosas que ninguno necesitaba realmente. Sumaron todo. Y la cantidad que obtuvieron les sorprendió a los dos. Luego, los gastos que podían reducir sin eliminar. La factura del teléfono, cambiando a una tarifa más económica. La compra semanal del supermercado, planificándola con una lista en lugar de ir sin rumbo y terminar comprando cosas de más. La calefacción, bajando un par de grados y usando más ropa de abrigo dentro de casa. Cada cosa por sí sola era pequeña. Casi insignificante.
pero juntas formaban algo que empezaba a parecerse a un plan. Y entonces llegaron a la parte más difícil. Las deudas. Las miraron de frente, las dos, sin apartar los ojos. Las ordenaron por tamaño y por interés. Decidieron que cada mes, con el dinero que ahorraran de los gastos reducidos, atacarían primero la deuda más pequeña, para terminarla lo antes posible y luego usar ese dinero liberado para atacar la siguiente. No era un método complicado. Era simplemente un método. Y tener un método, después de años de caos, se sentía casi como un milagro. Antes de cerrar el cuaderno esa noche, Macario hizo algo que Antonia no esperaba. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. No dijo nada. No hacía falta. Ese gesto, tan simple, tan cargado de todo lo que ninguno de los dos sabía poner en palabras, fue como recoger un hilo que se había soltado hacía tiempo y volver a anudarlo. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Nadie dijo que lo serían. Los cambios duelen al principio, especialmente cuando durante años has construido hábitos que se sienten como parte de ti. Macario extrañaba su café de la mañana en el bar, no tanto por el café en sí, sino por esos 10 minutos de silencio antes de enfrentarse al trabajo. Antonia tenía que hacer malabares con la compra del supermercado, calculando, comparando precios, resistiendo la tentación de comprar algo que no estaba en la lista. Hubo momentos de retroceso. Una semana en que los gastos subieron más de lo previsto porque el niño pequeño necesitaba unas zapatillas nuevas urgentemente. Un día en que Macario llegó a casa con una herramienta de trabajo que había comprado sin consultarlo porque la necesitaba y no podía esperar. Esa noche tuvieron una discusión pequeña. Pero fue diferente a las anteriores. Duró menos. Terminó sin palabras envenenadas. Y al día siguiente siguieron adelante. Porque ahora tenían algo que antes no tenían. Un rumbo. Una dirección. Y cuando sabes hacia dónde vas, los tropiezos del camino son solo eso, tropiezos, no catástrofes. Antonia seguía tejiendo. Pero ahora tejía con un propósito diferente. Había empezado a vender sus piezas de manera más organizada, a través de una pequeña red de vecinas que se corrió la voz sola. Una conocida le encargó una alfombra grande para su salón. Otra le pidió un juego de esterillas para la cocina. Los ingresos eran modestos, pero reales. Y cada euro que Antonia ganaba con sus propias manos, con ese trabajo que había empezado como una forma de sobrevivir emocionalmente, lo anotaba en el cuaderno con una satisfacción que era difícil de describir. Un mes después de esa primera noche con el cuaderno, pagaron la primera deuda pequeña. No era la más importante. No cambió su situación radicalmente. Pero cuando Macario colgó el teléfono después de confirmar el pago y miró a Antonia, los dos sonrieron. Una sonrisa real. De esas que llegan solas, sin que nadie las invite. Y Antonia pensó en doña Josefa. En lo simple que había parecido su consejo la primera vez que lo escuchó. Escríbelo todo. Enciende la luz. No huyas de la verdad. Qué fácil de decir, había pensado entonces. Qué imposible de hacer, había creído. Y sin embargo, ahí estaban. Un mes después. Con una deuda menos. Con una sonrisa real. Con las manos entrelazadas de nuevo, no de la desesperación, sino de algo que empezaba a parecerse otra vez a la esperanza. Fue esa misma semana cuando Antonia volvió al banco de la plaza. Doña Josefa estaba allí, como si lo hubiera sabido, sentada en el mismo lugar de siempre, mirando a los niños jugar. Antonia se sentó a su lado. Y esta vez fue ella quien habló primero. Tenía razón, dijo simplemente. Doña Josefa la miró con esa sonrisa tranquila que tenía, la sonrisa de alguien que ha vivido suficiente para saber que las personas encuentran su camino cuando están listas. No, respondió la mujer mayor con suavidad. Tú tenías razón. Yo solo te dije lo que ya sabías. Tú fuiste quien tuvo el valor de mirarlo.
Antonia sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Algo que había estado apretado durante mucho tiempo. Y mientras los niños del barrio corrían y reían en la plaza, y el sol de la tarde pintaba las fachadas de un color dorado y cálido, Antonia entendió que estaban lejos todavía de haber llegado. Que el camino seguía siendo largo. Que habría más meses difíciles, más momentos de duda, más noches en que la preocupación sería más fuerte que el descanso. Pero también entendió que ya no estaban solos en ese camino. Que ella y Macario lo recorrían juntos, con los ojos abiertos, con el cuaderno en la mano, con la verdad como compañera de viaje. Y eso, después de tanto tiempo en la oscuridad, era suficiente para seguir caminando. El tiempo tiene una manera curiosa de moverse cuando dejas de pelear contra él y empiezas a trabajar con él. Los meses que siguieron no pasaron rápido ni despacio. Pasaron con peso. Con textura. Con la sensación de que cada semana dejaba algo concreto detrás, algo construido con las propias manos, algo que antes no existía y ahora sí. Y esa sensación, la sensación de estar construyendo en lugar de simplemente sobreviviendo, era nueva para Antonia y para Macario. Era incómoda a veces, como un músculo que llevas mucho tiempo sin usar y que duele cuando vuelves a ejercitarlo. Pero era real. Y lo real, aunque duela, siempre es mejor que la ilusión. El cuaderno se había convertido en algo sagrado dentro de aquella casa. Antonia lo guardaba en el cajón de la cocina, junto a las llaves de repuesto y la linterna para los cortes de luz. Cada domingo por la noche, después de que los niños se dormían, ella y Macario se sentaban juntos y revisaban la semana. No siempre era una conversación fácil. Había semanas en que los números no cuadraban y había que buscar de dónde había salido lo que faltaba. Había semanas en que uno de los dos había gastado algo sin apuntarlo y el otro lo descubría y había un momento de tensión, un momento breve pero real, en que el viejo patrón intentaba volver. Pero ahora tenían algo que antes no tenían, un lenguaje común. Un espacio donde las finanzas no eran un campo de batalla sino una mesa de trabajo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Macario había empezado a llegar a casa un poco antes. No mucho. Media hora, a veces 40 minutos. Pero lo suficiente para cenar con los niños, para escuchar cómo les había ido en el colegio, para estar presente de una manera en que antes no había podido o no había sabido estar. Era como si al quitarse el peso de la deuda que cargaba en silencio, también se hubiera quitado algo de la coraza que llevaba puesta encima. Seguía siendo un hombre de pocas palabras. Eso no iba a cambiar. Pero las palabras que decía ahora llegaban de otro lugar. De un lugar más abierto. Menos blindado. Los niños lo notaron antes que nadie. Nadie. Los niños siempre notan estas cosas antes que nadie, aunque no sepan ponerles nombre. El mayor, que tenía 14 años y esa edad en que los adolescentes parecen no escuchar nada pero en realidad lo escuchan todo, un día le dijo a Antonia mientras la ayudaba a doblar la ropa, «Mamá, papá está más contento últimamente». Y Antonia sintió algo en el pecho que tardó un momento en identificar. Era orgullo. No el orgullo vanidoso de quien presume de logros. El orgullo profundo y silencioso de quien sabe que ha hecho algo difícil y que ese algo está dejando una huella buena en las personas que más quiere. Los tapetes de Antonia habían crecido en reputación sin que ella lo buscara activamente. Una vecina los había fotografiado y los había compartido con unas amigas de otro barrio, y de repente Antonia recibía encargos de personas que no conocía de nada. Tuvo que aprender a poner precios justos, algo que le costó más de lo que esperaba, porque había algo dentro de ella que todavía sentía que su trabajo no valía lo suficiente. Que pedir dinero por algo que hacía con sus propias manos era casi un atrevimiento. Fue doña Josefa quien la sacó de ese error un día que Antonia le enseñó un tapete especialmente complicado que había tardado 4 días en terminar y le preguntó si creía que podía pedir cierta cantidad por él. La mujer mayor la miró. Luego miró el tapete. Luego volvió a mirarla a ella. Antonia, dijo,
ese tapete tiene dentro 4 días de tu vida, la habilidad que has tardado años en desarrollar y el cuidado de alguien que hace las cosas con el alma. ¿Cuánto vale eso para ti? Antonia no respondió de inmediato. Pero esa noche, cuando puso el precio, lo puso de verdad. Y la persona que lo había encargado lo pagó sin rechistar y le pidió otro. Hay lecciones que solo se aprenden viviéndolas. Y esa fue una de las más importantes que Antonia aprendió en esos meses, que el valor de lo que haces no lo determina tu miedo sino tu convicción. Que subestimarte no es humildad, es otra forma de rendirse. Pasaron 8 meses desde aquella primera noche con el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina. 8 meses de domingos con números, de decisiones pequeñas y constantes, de momentos de duda seguidos de momentos de determinación. 8 meses de Macario con su termo de café, de listas del supermercado, de suscripciones canceladas y hábitos reconstruidos desde cero. 8 meses de Antonia tejiendo con propósito, vendiendo con confianza, anotando cada euro con esa satisfacción que no se cansa. Y llegó una tarde de jueves, una tarde completamente normal, sin ningún elemento especial que la distinguiera de cualquier otra tarde, en que Antonia abrió una carta del banco. Las cartas del banco habían dejado de producirle ese pánico físico que antes la paralizaba. Las abría ahora con la misma calma con que se lee el periódico. Con atención, pero sin miedo. Leyó la carta. La leyó 2 veces para asegurarse de que entendía bien lo que decía. Y entonces se quedó sentada en la silla, con el papel en las manos, sin hacer nada durante un momento que pareció muy largo. La última deuda pendiente con el banco. La que había sido como una piedra atada al cuello durante años. Quedaba un último pago. Uno solo. Y con lo que habían ahorrado ese mes, podían hacerlo. Cuando Macario llegó a casa esa noche, Antonia estaba en la cocina. Había cocinado algo especial, no caro, no extravagante, pero especial. El olor llenaba el piso. Macario entró, olió, y la miró con una pregunta en los ojos. Antonia le tendió la carta sin decir nada. Macario la leyó. Y esa cara suya, esa cara de hombre que no llora fácilmente, que ha aprendido a guardar las cosas dentro, se fue transformando despacio. Los hombros bajaron. La mandíbula se aflojó. Y aunque no lloró, aunque sus ojos no se llenaron de lágrimas, había algo en ellos que Antonia no había visto en mucho tiempo. Alivio. Alivio verdadero. De ese que llega cuando una carga que llevas tanto tiempo cargando que ya ni la sientes finalmente se cae de tus espaldas. La abrazó. Y se quedaron así, en la cocina, con el olor a comida caliente y la carta sobre la mesa, abrazados en silencio durante mucho tiempo. Sin necesidad de decir nada. Porque hay momentos en la vida que no necesitan palabras. Que se sostienen solos, perfectos y completos, en su propio silencio. Los niños entraron corriendo y encontraron a sus padres abrazados en la cocina y no entendieron por qué, pero se pegaron al abrazo de todas formas. Porque los niños saben instintivamente cuando un abrazo es importante aunque no sepan la razón. Y por un momento, ese momento que ninguno de los 4 olvidaría aunque con el tiempo no supieran explicar exactamente por qué, aquella familia fue completamente feliz. Al día siguiente, Antonia fue al banco de la plaza. No porque hubiera quedado con doña Josefa. Solo porque quería estar en ese lugar. En el lugar donde todo había empezado a cambiar. La mujer mayor estaba allí, como casi siempre. Sentada con su calma de siempre, mirando el mundo pasar con esa mirada que todo lo ha visto y ya nada la apresura. Antonia se sentó a su lado. No habló de inmediato. Dejó que el silencio estuviera un momento entre las dos, un silencio cómodo, de los que solo se construyen entre personas que se han dicho verdades importantes. Lo hemos conseguido, dijo al fin, en voz baja. Pagamos la última deuda. Doña Josefa asintió despacio. Sin sorpresa. Como si siempre lo hubiera sabido. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Antonia pensó en la respuesta durante unos segundos.
Podría haber dicho feliz. Podría haber dicho aliviada. Podría haber dicho libre. Todas habrían sido ciertas. Pero buscó la palabra más exacta, la que tocaba el centro de lo que sentía, y cuando la encontró, la dijo con una sencillez que sorprendió hasta a ella misma. Me siento real, dijo. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera viviendo mi vida de verdad, en lugar de dejarse arrastrar por ella. Doña Josefa la miró con esa sonrisa que era casi una sabiduría en sí misma. Y entonces dijo algo que Antonia llevaría consigo el resto de su vida. Algo que en ese momento no supo que iba a quedarse grabado para siempre, pero que con el tiempo reconocería como una de las verdades más importantes que nadie le había dicho jamás. Antonia, la vida no se arregla de un día para otro. No existe el momento en que todo de repente está bien y ya no hay más problemas. Lo que existe son personas que aprenden a caminar aunque el camino sea difícil. Personas que no se sientan a esperar que alguien les salve, sino que encienden su propia luz y empiezan a ver. Tú encendiste tu luz. Y eso nadie te lo puede quitar. Antonia volvió a casa caminando despacio, sin prisa. Por las mismas calles de siempre, el mismo barrio de siempre, las mismas fachadas que había visto miles de veces. Pero todo se veía diferente. No porque hubiera cambiado el barrio, sino porque había cambiado ella. Y mientras caminaba, pensó en todo lo que había pasado. En las noches de llanto en la cocina. En las peleas que habían llenado la casa de un silencio envenenado. En el miedo. En las cartas del banco. En la primera vez que abrió ese cuaderno y escribió la verdad. En la cara de Macario cuando leyó la última carta. En el abrazo de sus hijos sin saber por qué. En las manos de doña Josefa, viejas y sabías, posadas sobre las suyas aquella tarde en el banco de la plaza. Y entendió, con una claridad que no necesitaba demostración ni argumento, que la historia de su vida no era una historia de deudas. Era una historia de dos personas que se perdieron y se encontraron. Una historia de manos que tejen cuando el alma necesita paz. Una historia de un cuaderno y una verdad y el valor de mirarla de frente. Una historia de pequeños pasos, uno detrás de otro, sin prisa pero sin pausa, en la misma dirección. Porque así es como se sale de los lugares oscuros. No de un salto. No con un milagro que llega de fuera. Sino paso a paso. Con paciencia. Con honestidad. Con la mano del otro en la tuya. Y con la certeza, aunque a veces cueste mantenerla, de que la luz existe y que tú eres capaz de encenderla. Eso fue lo que aprendió Antonia. Eso fue lo que su historia nos enseña a todos. Que no importa cuánta oscuridad haya acumulada. Que no importa cuánto tiempo llevas cargando lo que no puedes solo. Que no importa cuántas veces hayas mirado para otro lado porque la verdad daba demasiado miedo. Siempre hay un momento para abrir el cuaderno. Para encender la luz. Para empezar. Y ese momento, casi siempre, es ahora.